vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Son tiempos, los que vivimos son tiempos de cambios, de transición. ¿Cuántos se han dado cuenta que vivimos en un tiempo del mundo, que el mundo está cambiando mucho? Se dan cuenta que los mismos líderes no saben del mundo, no saben hacia dónde vamos. Hay un caos terrible con el calentamiento global, con los cambios climatológicos que están desplazando a millones de personas, y mientras más calor hay, más los océanos se van a levantar. La vida en los océanos y en los ríos está muriendo. Esto nos va a afectar muchísimo, y es como que nuestro mundo se está yendo al hoyo y no estamos haciendo nada al respecto, y nadie sabe cómo solucionarlo, y no sabemos cómo nos va a afectar a nosotros o a nuestros hijos. Pero en medio de toda la desesperanza que el mundo vive, sabemos nosotros que Dios nos dijo que Él va a enviar a Jesús nuevamente, que Cristo va a venir una vez más por su iglesia, y como iglesia tenemos que estar preparados. Y claro que mientras estamos en este mundo, tenemos que ser buenos administradores de los recursos que Dios pone en el mundo. Pero esta pandemia ha afectado a muchos emocionalmente, económicamente. Muchos están pasando por momentos de confusión emocional, espiritual, con frialdad espiritual. Y es un momento para reflexionar y pensar cómo podemos salir de cuando estamos en hoyos difíciles, pasando por momentos de desesperanza. Y hay una carta en la Biblia, que es la carta a los Hebreos, que nos puede ofrecer consejo práctico en nuestras vidas hoy. Y dice Hebreos 10:35, no pierdan pues su confianza, porque tiene una gran recompensa. O sea, la Biblia nos dice que cuando pasamos momentos difíciles, momentos anímicamente difíciles, que viene depresión a nuestras vidas, o que viene ansiedad, o momentos en los que el matrimonio está sufriendo y están habiendo pleitos, lejanía, o en los momentos en que nos sentimos desilusionados quizá con algunos cristianos o con la iglesia, Dios nos exhorta y nos dice que no debemos perder esa confianza que tenemos en Dios, esa esperanza, esa relación que tenemos de creer que Él cuida de nosotros, que somos importantes para Dios. Tú vales para Dios, eres importante. Él ve tu corazón, ve lo que piensas, lo que sientes, y a Dios le importa. Y no debemos perder nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque nuestra fe tiene una gran, inmensa recompensa. Estaba reflexionando en Steve Jobs, por ejemplo, el creador de Apple. Todo el mundo tiene un iPhone, un iPad, o no todo el mundo, pero mucha gente tiene algún producto desarrollado, un gurú de la tecnología. Y sin embargo, con todos sus billones de dólares, con la primera empresa que llegó a $1 trillón, no pudo detener la misma muerte, el cáncer en su cuerpo de esófago. Y dicen, las últimas palabras antes de morir fueron: oh, wow, oh, wow, oh, wow. No había más esperanza, sabiendo que nuestra vida va a ser finita, y todos, cada uno de nosotros, algún día vamos a morir. Y es allí donde la esperanza que Cristo nos da no tiene precio. Es algo que el dinero no puede comprar. Es algo que la gente que ha encontrado éxito en la vida no puede tener. Y por eso tenemos que valorar a Dios, sabiendo que Dios no es religión. Él es el dador de la vida, y nuestra vida se encuentra en Él. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso no debemos perder nunca la confianza. Si hay en tu mente lejanía espiritual, dudas, una batalla con el pecado, con alguna adicción, fortalécete en el nombre de Jesús. Pídele ayuda, ve a Él, porque Dios puede darte victoria sobre eso. No pierdas tu confianza. Dice Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverancia. Esa palabra perseverancia habla de la perseverancia o paciencia o fortaleza en medio de los sufrimientos. Dice, ¿para qué necesitamos perseverancia? ¿Para hacer qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para ti. Y dice Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces pensamos que la voluntad de Dios no nos va a gustar, y ciertamente a veces Dios permite para refinarnos que pasemos por situaciones difíciles, porque Él quiere limpiar nuestra vida, purificarnos, sacar algo bueno de nosotros, porque tristemente a veces no aprendemos si no es a través de las dificultades. Y Dios nos llama a perseverar. Esta carta de Hebreos fue escrita a una comunidad de creyentes judíos del pueblo de Israel que habían creído en Jesús como el Salvador que los profetas anunciaban que iba a venir.
se desató una gran persecución en Roma, la capital del imperio dominante en ese tiempo, que en esta persecución le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, fue decapitado. Y esas son cosas que causan confusión, porque decimos, Señor, si Él es tu siervo, si Él, Señor, le tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanos en el nombre de Jesús. Cuando venía la divina que en Filipos se levantó y en el nombre de Jesús expulsó ese espíritu de adivinación. Pablo era un gigante de la fe, un hombre de Dios, y a pesar de eso llegó un punto en que en este mundo fue injustamente asesinado, y eso trae confusión. ¿Por qué Dios permite esas calamidades? También en el caso de Pedro, Pedro fue crucificado al revés, nos dice la historia, y algunos judíos decían, bueno, quizá vuelvo al judaísmo y dejo a Jesús, porque el imperio romano no me va a perseguir si yo soy judío, pero si soy cristiano, si creo en Jesús, voy a ser perseguido. Entonces solamente practico mi judaísmo, guardo el sábado, el Shabbat, ya estoy circuncidado, guardo las leyes alimenticias, me comporto como un judío, como que no conoce a Jesús. Y Hebreos tiene grandes advertencias contra eso. Era una comunidad de fe que había pasado persecución, dificultades y desánimo. Yo no sé si tú en esta pandemia o en este tiempo has pasado dificultades o has pasado desánimos emocionales en tu vida. Este mensaje es para ti. Dios tiene unos pasos que darte en tu vida para que salgas de esa parálisis espiritual o de ese desánimo en tu vida. Habían algunos pasado por cárcel, otros por privación de sus propiedades, otros habían apostatado de la fe, o sea, dado la espalda a la fe, y eso causa confusión. Oye, pero si él guiaba un estudio bíblico en su casa y ahora dice que no conoce a Jesús, que solamente es judío en su forma de vivir. Y todo el libro de Hebreos muestra que Jesús es superior a los profetas, superior al Shabbat, al sábado, superior a Moisés. Él es Dios con nosotros. Y si no tenemos a Jesús, nos falta la esencia de la revelación de Dios que vino a salvarnos, que es Jesucristo. Y entonces es una carta de exhortación, la carta a los Hebreos. Y esto que algunos habían dejado la fe causaba confusión. Pero ¿cómo si él hablaba de Dios? Y eso causaba resentimiento. Y hay gente que a veces ve malos ejemplos en las iglesias porque somos de carne y hueso, y los seres humanos cristianos tenemos que mantenernos en sintonía con Dios. Dios nos llama a la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, y la Biblia nos dice que seamos santos, significa que nos apartemos del mal y que seamos apartados para pertenecerle a Dios. Y dice que que nos apartemos del mal, que seamos santos como Dios es santo, que Dios está apartado del mal. Y cada cristiano es llamado a eso, pero a veces hay iglesias o ministerios donde hay chanchullas o gente que se aparta del Señor, y eso causa mucha confusión y desánimo a algunos, como dice la Biblia, por causa de esos falsos profetas o de gente que falla. Dice, el camino de la verdad será blasfemado. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en un momento de desánimo? Yo me pregunto cuántos cristianos hay de otras congregaciones que vieron un mal ejemplo y se alejaron totalmente de Dios por un mal ejemplo, y eso es súper triste. Es lo que Jesús decía de aquel que hace que caiga uno de estos pequeños, que mejor se pusiera una piedra de molino y se aventara al mar, porque es algo muy, muy riesgoso ser tropiezo a otras personas. Pero cuando el camino se pone difícil, es fácil desanimarnos, y vivimos en un mundo donde es fácil desanimarse, donde es fácil ser traicionado, que la gente nos quede mal, que hay una mala percepción. Y cuando llegamos a esos momentos, decimos, bueno, ¿cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo comienzo otra vez? Yo creo que Dios ha tenido misericordia de algunos de nosotros y que nos ha dado segundas y terceras oportunidades. Y a veces pasamos por momentos de desánimo, así como la carta de los Hebreos, que estaban pasando problemas. Y hay gente que ha tenido matrimonios o familias fracasadas y dices, ¿cómo comienzo otra vez? Y el mensaje de hoy se titula Comienza otra vez. ¿Por qué? Porque Dios no ha acabado su obra en nosotros, porque vivimos en un mundo imperfecto, y la obra que dice la Biblia, que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar en tu vida hasta el día que Cristo vuelva. A menos que tú digas, Señor, no quiero que trabajes en mí,
me gusta el pecado, me entrego al pecado, te doy la espalda y pasa lo que dice Romanos. Entonces, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es como que Dios dice: Dios, no me buscas, no me quieres vivir tu vida, adelante, sea tu voluntad. Y ahí va uno y se va dando de golpes en la cabeza por malas decisiones, porque hemos dejado a Dios de nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo volvemos a empezar cuando el camino ha sido difícil? Quizá ahorita tú te ves en un matrimonio que has sufrido, que hay lejanía, que hay frialdad espiritual, que se han lastimado mucho y que hay confusión de situaciones que se han dado en el matrimonio. Y dice: pastor, ¿cómo puedo sanar y rescatar mi familia? ¿Cómo vuelvo a empezar? Quizá tú estás en un estado anímico que quieres tirar la toalla, que emocionalmente ya no te sientes que estás donde estabas antes. La pregunta es: ¿cómo vuelvo a empezar? Bueno, vamos a ver 5 principios cuando el camino se pone difícil. ¿Cómo podemos volver a empezar con Dios, ordenando nuestra vida para que Él bendiga nuestra vida? Y nosotros como iglesia, en cierta forma, también estamos volviendo a empezar después de una pandemia, después de que estábamos tomando precauciones para cuidar la vida de la gente. Y la pregunta es: ¿dónde quiere Dios que vayamos? ¿Cómo podemos volver a empezar? Y si tú tenías un ministerio igual, ¿cómo volver a empezar? Bueno, en Hebreos 10:22 dice: por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero. O sea, con Dios no puedes engañar. Tú y yo no podemos engañar a Dios. No podemos decirle: sí, aquí podemos levantar las manos y Dios, te alabo. Pero Dios conoce exactamente la condición de nuestro corazón y Él no lo podemos engañar. Y por eso la Biblia dice que nos acerquemos con un corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia. Para eso, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de confusión, lo primero que tienes que hacer es enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Porque tu problema es muy grande. Dices: estoy en esta agonía, en esta depresión, no tengo sueño, no duermo en las noches, porque no sé para qué vivo, cuál es el propósito. Mi matrimonio está muy mal, peleamos a cada rato, yo no cedo, él no cede, él no reconoce sus faltas, yo tampoco, porque él es el que empezó o ella empezó. O no sé cómo volver a congregarme, a servir a Dios como antes lo hacía, porque se volvió una rutina y me he enfriado espiritualmente. Lo primero que tenemos que hacer es enfócate en Dios. Dios ha sido mi refugio, mi sostén en momentos difíciles, y yo estoy seguro que para la mayoría de ustedes también, que cuando uno no sabe a dónde acudir, siempre podemos acudir a Dios. Podemos ir a Él y llorar delante de Él, decir: ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí los que estén trabajados y los que estén cargados, si estás abatido, porque yo les daré descanso. Hermanos, hay descanso en los brazos de Dios. Si estamos viviendo ahorita en lejanía de Dios, en un momento difícil, refúgiate en los brazos de Dios. Él te va a abrazar, Él te va a recibir. Dile: Dios, estoy perdiendo mi fe, Señor, estoy perdiendo mi esperanza, Señor, ayúdame. Lo primero que hay que hacer para volver a empezar, lo que sea en tu vida, si has llegado a un punto bajo, un punto difícil, es enfócate en Dios. Enfócate en Dios. En Hebreos 10:23, el siguiente versículo dice: mantengámonos, ¿cómo? Firmes, mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que decimos tener, que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios va a cumplir la promesa que nos ha hecho. Hay una vida después de la muerte, y el que tiene a Jesús tiene vida, porque ha creído en aquel que dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la muerte es inesperada. ¿Qué promesa tan increíble tiene el cristiano, la mujer y el hombre cristiano que ha creído en Jesucristo? La verdad es que nos debemos todo a Dios. Toda nuestra vida es de Dios. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros anhelos. Señor, yo no tendría nada si no fuera porque tú me diste la vida y porque en Cristo me has dado la seguridad de una vida eterna. Y quiero vivir para ti porque tú creaste la vida, Señor, y la vida se vive mejor contigo que tú la hiciste. Es un llamado a mantenernos firmes. Una vez que nos enfocamos en Dios, porque Dios nos llama a mantenernos firmes, tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos, no con la gente de afuera,
Un compromiso contigo mismo, con tu propio corazón, de decir, voy a comenzar de nuevo y voy a perseverar. No me voy a rendir. No voy a tirar la toalla, porque a veces emocionalmente uno quiere tirar la toalla. Quieres dejar dejar el mundo, dejar la iglesia, dejar que nadie se entere, que no te molesten, o aventar tu matrimonio a la basura porque ya estás harta y harto de luchar o de batallar o de que no se ponen de acuerdo. Haz un compromiso de perseverar. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te está llamando a hacer su voluntad. Y su voluntad es que vivas en la verdad de su palabra, en que conozcas la identidad que Dios te da, que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, llamado a ser santo, llamado a vivir en la luz, llamado a vivir en la verdad, llamado a llenarte de su amor, a tener su gozo, a tener su paz. Y si estás teniendo falta de paz, si estás teniendo amargura, si estás teniendo odio, rencor, desánimo, sabes que no estás viviendo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y como eres llamado a vivir a la voluntad de Dios, dices, yo hago un compromiso, que no importa qué tan duro se ponga el camino, tengo el compromiso, me enfoco en Dios y voy a salir de esta. Voy a volver a empezar, voy a volver a servir a Dios. Nuestro matrimonio va a volver a funcionar, nuestra familia va a volver a tener vida y a tener amistad y a tener respeto y que haya paz y amor en esta casa. No es fácil, es más fácil decirlo, pero ese es el comienzo para volver a empezar. El comienzo para volver a empezar es enfocarte en Dios, rogar a Dios, clamar a Dios, fortalecer tu relación con Dios y hacer un compromiso contigo mismo de decir, voy a perseverar, voy a vencer esta depresión porque tengo a Dios en mi corazón, porque hay una esperanza, porque hay un propósito para mi vida. Basado en convicciones, no en tus emociones. Porque las emociones son pasajeras y son cambiantes. En un mismo día puedes estar riendo y súper feliz con una buena noticia. Te dan una mala noticia y te vas al piso en tus emociones y quieres dejar de existir, ¿no? Las emociones no son un lugar firme donde anclarte. Nuestra vida no se basa en emociones como cristianos, se basa en convicciones. Convicciones es lo que tú sabes, la fe es la certeza de lo que se espera. Tú sabes que Dios es real, que Dios te ama, que sus propósitos y sus caminos son buenos y perseveras en Él basado en tus convicciones. Es posible que tus emociones te estén diciendo que te rindas en tu fe. Hay gente que, así como los hebreos, no, pues me salvo la persecución, solamente soy judío, no sigo a Jesús. Rindas en tu fe, quizá que rindas tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tu llamado. Qué triste. Que hay gente que Dios les ha llamado, que Dios quiere usarlos, que Dios puede usar su vida para hacer luz y para dar esperanza a muchos, pero no se dejan usar en las manos de Dios y avientan el ministerio y dicen, no sirvo para nada, soy un fracaso, en vez de ponerse en las manos de Dios. O sea, yo conozco mucha gente que sé que tienen un potencial tremendo para Dios, que se paran aquí y hablan bonito, y yo sé que aman a Dios en su corazón, pero de alguna manera no han sido refinados, no han sido enseñables, no han pagado el precio de disciplinarse para que Dios use sus vidas. Y por eso viven vidas mediocres espiritualmente hablando. Dios quiere que continuemos adelante, aunque nuestras emociones nos digan, tiro la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no me gustan, vi esto, no me gustó, y cosas que son secundarias o aspectos que no tienen que ver con santidad ni con la esencia de una sana doctrina. Una vez que te enfocas en Dios, una vez que haces un compromiso con tu corazón de que dices voy a perseverar, la tercera cosa que hay que hacer, porque en la carta a los hebreos es un llamado a la reflexión y a corregir rumbo para no alejarse del Señor y no desechar la fe. Lo que hay que hacer es reflexiona y corrige. No puedes volver a empezar bien si no reflexionas y corriges. ¿Por qué llegaste a ese punto de fracaso o ese punto emocional bajo o ese punto espiritual de lejanía de Dios? Pregúntate, ¿por qué me alejé de Dios? ¿Por qué me siento sin pasión en mi vida? ¿Por qué me siento como muerto espiritualmente? ¿Por qué me siento que quiero tirar la toalla con el matrimonio? No, pues estamos peleando, pero alguna vez yo he pedido perdón, alguna vez he reconocido mis faltas en lo que hice, alguna vez hemos buscado ayuda de consejería. Los nuevos comienzos que Dios nos permite tener son oportunidades de corregir.
Hay gente que no aprende, que tiene un matrimonio fracasado y luego se busca otro, vuelve a fracasar y luego 3 y 4. ¿Por qué? Porque no cambian. Y mientras no cambien ellos, van a seguir fracasando en todos los matrimonios, porque ellos son parte del problema también. Tenemos que ser maduros. A veces vemos a viejitos y salen con unas cosas que dicen, no ha madurado este hombre, ¿no? O esta mujer. La edad no es sinónimo de madurez. La madurez es saber corregir rumbo cuando tienes que hacerlo. Ser humilde para reconocer que fallamos, que necesitamos ayuda de otros, que a veces necesitamos corregir, reconocer nuestros errores y dejar cosas en el pasado para volver a hacer las cosas bien. Reflexiona y corrige. Son oportunidades que Dios te da para comenzar. ¿Qué necesitas reflexionar? Si quieres comenzar de nuevo, ¿cuántos de ustedes en su mente dicen, pastor, yo siento que yo necesito tener un nuevo comienzo en mi vida emocional o espiritual, porque me he alejado del Señor, me he enfriado, sé que emocionalmente no estoy donde debo estar? Pastor, siento que en nuestro matrimonio no estamos bien, nuestra familia estamos peleando mucho, las dinámicas familiares son muy complejas y a veces romper maneras en que se lleva la familia es difícil, y a veces comenzar a decirle, Señor, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos mal? ¿Qué tengo que cambiar en mi forma de responder? La blanda respuesta quita la ira, dice tu palabra, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Hay algo que estoy descuidando a mi pareja, a mis hijos? Ya hemos dejado de orar, no hemos tenido devocionales como familia. ¿Qué tienes que corregir si quieres que Dios sane tu familia? Que Dios sane tu vida, que Dios sane nuestra iglesia. También analizar qué áreas quiere Dios, el Señor, que corrijamos. Reflexiona y corrige. Una vez que te enfocas en Dios, una vez que haces un compromiso en tu corazón de que no vas a soltar la toalla, de que no vas a claudicar, que no vas a rendirte, que vas a tener un nuevo comienzo en Cristo, porque Dios no quiere que vivas una vida en fracaso espiritual, emocionalmente derrotada, destruido, una familia desunida. Dices, y una vez que reflexionas y empiezas a aplicar pasos de corrección en tu vida, el consejo es comienza y comienza ya. Comienza donde estás. Hay gente que piensa, bueno, ya que estemos mejor en el matrimonio, le digo para que busquemos ayuda. Ya que se me pase esta depresión, busco a Dios. Ya que me siento un poquito mejor, pues otra vez me animo a ir a los grupos de vida. No. Cuanto más mal estás y menos ganas tienes de ir a la iglesia o de buscar de las cosas de Dios, es cuando más lo necesitas. Cuando tienes ganas de que no quieres ver a nadie, ni las cosas de Dios, ni juntar, ay hermano, ¿cómo está? No quiero ver a nadie, no, me siento, no. Y es cuando más necesitas, y cuando vas en esas circunstancias, Dios empieza a trabajar en tu corazón y en tu vida. Y Dios usa la comunidad de otros creyentes para comenzar a sanarte. Comienza donde estás. No esperes el momento perfecto para sanar tu vida o tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque el momento perfecto nunca va a llegar. Siempre estamos con un problema y otro, y a veces los empeoramos por cómo manejamos los problemas y por cómo no controlamos nuestras emociones y nos metemos en prácticas que no agradan a Dios y empezamos a decir algunos a decir malas palabras y el carácter. ¿Y por qué? Porque no estamos comenzando ya un proceso de cambio que Dios quiere hacer en tu corazón. Comienza ya. No pierdas el tiempo lamentándote por el pasado, porque esa es otra trampa de no permitir que Dios nos ayude a tener un nuevo comienzo. No, pero es que yo antes, nuestra familia era así y mis hijos me tenían la confianza y ahora ya ni me hablan ni me tratan mal. Y no pierdas el tiempo lamentándote por el pasado. Hay un punto normal donde uno dice, no, es que quiero llorar porque pasé por esta tristeza, perdí una familia, una novia, un matrimonio. Ok, se vale, hay un proceso de duelo que es normal. Pero oye, no prolongues ese proceso que pasan meses y semanas y meses y a veces hasta años y sigues en el hoyo. Dios no te quiere ver en el hoyo. Muchas veces hay que dejar ir ese pasado doloroso y decir, Señor, yo voy a avanzar. Ok, me dolió, fue duro, pero no voy a vivir acá. Señor, tú tienes un propósito para mi vida y tengo que comenzar dando pasos hacia donde tú quieres que yo vaya para vivir en tu victoria espiritual y en tu sanidad. Amén. Es un proceso y a veces es importante, a veces decimos, es que ¿qué hago? ¿Dónde empiezo? Usa lo que tienes. ¿Qué talentos, qué dones te dio Dios? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué amistades hay cristianas que son buenas en tu vida? A lo mejor buscar una pareja
mentora que tiene más tiempo que tú en Dios, que tiene un buen matrimonio, tómate un café con ellos, qué consejo nos dan, cómo pueden orar por nosotros. Un hermano en Cristo que tiene más experiencia, reunirte con él, platicar, orar. Dios te ha dado una iglesia linda, un grupo de vida, donde es nada más cosa que te conectes. ¿Qué recursos te ha dado Dios que pueden ser una ayuda para tú comenzar un nuevo comienzo en Dios espiritual? Mira, te voy a dar una clave muy importante y lo estaba platicando con mi esposa y me encantó el diálogo que tuvimos juntos de cómo comenzamos de nuevo con Dios. Y decía mi esposa, es que a veces siento que queremos correr y queremos ya estar bien, ¿no? O sea, tú tuviste un fracaso matrimonial, un divorcio, rompiste con la novia, el novio, y ya quiero estar bien y sin problemas. Y la verdad que a veces es un proceso y a veces es un proceso doloroso. Y no sabemos ni cómo comienzo con Dios. La regué, fallé, me alejé de Dios, pequé. Y yo sé que Dios me había llamado. Pues sométete a disciplina, confiésalo, ten un mentor espiritual, que el Señor sane tu corazón. Pero a veces nos desanimamos porque quisiéramos correr, como que quiero estar donde estaba antes, tener la familia que tenía antes, servir a Dios como lo tenía antes. Y queremos dar pasos gigantescos. Y cuando nos damos cuenta que no podemos y pum, pum, nos caemos, nos tropezamos, es un desánimo decir, no, pues ya para qué, ni para qué lo intenté, ¿no? Porque quieres correr. Pero la clave es, ¿cuál es el paso más fácil que puedes dar donde estás ahora en la dirección correcta, en la voluntad de Dios? No, pues te estás congregando. No, pero estoy en la depresión, no tengo ganas de ir. Empieza a ir a la iglesia. Así de sencillo. ¿Puedes ir a la iglesia los domingos? No, pues sí, veo el fútbol. Ve a la iglesia. No, pues puedes leer tu Biblia en las mañanas o en la noche o en la tarde en el lunch, un capítulo y subrayarle el libro de Proverbios, el Evangelio de Juan. No, pues sí puedo. Pues comienza con eso. Un paso en la dirección correcta. Mira, cuando estamos desanimados por cualquier razón y que es difícil volver a comenzar, es como cuando tienes una cirugía en el pie, te lastimas el pie. Y imagínate que te operan el pie, está todo lastimado, operado, necesita un proceso de sanidad. Y sería ridículo pensar, mañana voy a ir a competir una carrera de 100 metros de correr o un maratón. Es imposible. Y hay gente que está así herido y lastimado y dicen, no puedo, y se desaniman. Pero ¿qué hay que hacer? Agarrar las muletas, ¿verdad? Ir a terapia física y dar ese pasito, aunque lo digas, ¡ay! Me dolió hasta el alma con la ayuda de las muletas, pero otro pasito y otro pasito, y poco a poco ese paso, aunque duele, aunque es incómodo, aunque es doloroso, uno que tiene que dar pasos en la dirección correcta. ¿El matrimonio está mal? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron de la mano? No, pues ¿qué le voy a dar la mano a esta mujer? Y tenemos pláticas matrimoniales, decimos, tómense de la mano y dile a tu esposa que estás agradecido con Dios por su vida. Y algunos parece que hasta están en el congelador, hasta les da miedo agarrarse la mano, no le vaya a dar toques. De recién novios les daba toques, pero de ay, la electricidad, ¿no? Y ahora les da toque de ay, ¿sí? Pero hay que romper esa frialdad y puede ser tan sencillo como aprendan a despedirse cuando se van de la casa o recibirse con un abrazo o despedirse con un beso. Y sabes, cuando uno comienza a salir de la sanidad, cuando uno comienza a salir de la enfermedad o del dolor o de que estás en un nuevo comienzo en tu vida, que quieres salir de donde estás, a veces tienes que hacer las cosas de forma que suenan mecánicas. Dice, es que no me sale, es que no lo siento. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque no lo siento. ¿Por qué no oras con Dios o lees tu Biblia? Porque no siento hacerlo. ¿Sí? ¿O por qué no le tomas la mano a tu esposo? No, menos, no lo siento. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer, recuerdo cuando yo comencé a aprender a manejar estándar en México y tenía yo creo que 15 años de edad, peligro, teenager al volante, ¿no? Agarraba y tenías que poner el clutch, ¿no? Y luego poner primera y luego poner el pie derecho en el acelerador y empezar un poquito a acelerar y empezabas a soltar el clutch, ¿te acuerdas? Y cuando no lo hacías bien, y se apagaba el carro, ¿no? Y te sentías ridículo. A ver qué vecino me vio, ¿no? Con la pena. Y luego tenías que, empezaba a andar tantito y ya cuando se sentía que tenía la resistencia del carro, volvías a meter el clutch y meter segunda. Y te enseñaban paso por paso cómo aprender a manejar un carro estándar. Y te decían, antes pon tu espejo retrovisor bien, ve a la derecha, ve a la izquierda, ve hacia atrás.
y todo sonaba mecánico, no, a ver, primera es para acá en la mente y tengo que voltear y tengo que hacer esto. Ahorita ya cuando manejo no estoy pensando, a ver, primera para acá y tengo que voltear, no. Pero cuando comenzamos a aprender algo, metes la pata, ¿no? Te equivocas, vuelves a empezar, quieres aprender cómo manejar esto. A algunos de ustedes le pasó con su celular, nueva tecnología o los iPads y se equivocaban y no entra y no sale, y sobre todo las viejitas y las mamás ahí hay que enseñarles, ¿no? Pero la verdad es de que cuando uno comienza algo nuevo que no está acostumbrado, cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Y cuando uno comienza a que Dios sane nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, o a sanar un matrimonio, o a recuperar la confianza cuando en una iglesia te lastimaron y dices, yo no vuelvo a creer en las iglesias jamás con lo que me pasó a mí. Es triste, hay historias así. Lo que tienes que hacer es comenzar poco a poco a dar pasos de confianza, porque no te vas a quedar así en amargura toda la vida. No toda la gente es mala, hay gente mala y hay gente buena, hay iglesias buenas, iglesias malas. Lo que tienes que hacer es ser prudente, ser inteligente, a quién le abres tu corazón, tratar de ver cómo está la situación, pero tienes que dar pasos de fe para volver a tener un nuevo comienzo, para volver a servir a Dios, para volver a tener plenitud en tu corazón, en tu alma. Enfócate en el siguiente paso más fácil que puedes dar en la dirección correcta. Déjame te pregunto, ¿qué nuevo comienzo necesitas en tu vida? ¿Confiar en Dios? ¿Salir de una situación anímica muy mala? ¿Empezar a confiar en tu matrimonio nuevamente? ¿Sanar algo? ¿Buscar un consejero? No sé cuál sea, pero ¿cuál es el paso siguiente fácil que puedes dar? Comienza con ese paso siguiente. Aunque suene mecánico, adiós mi amor, quedamos en que te iba a dar un besito cuando me fuera. Quedamos que nos íbamos a abrazar en la mañana. Cuando nos regresamos. Y aunque empiece así, poco a poco, al ratito, al mes ya van a estar, ¿no? O sea, son cositas que son, ir a la iglesia, pues ahí voy. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Quiero servir a Dios, pues yo antes predicaba eso, pues comienza poniendo sillas, mijo, comienza con algo, ¿no? Que Dios te ayuda a empezar a saber lo que es servir a Dios. ¿Cuál es el siguiente paso más fácil que puedes dar en la dirección correcta? Para los hebreos, era el paso de volver a aferrarse a la fe en Jesucristo, volver a congregarse, que algunos habían dejado de congregarse, y volver a salir adelante a servir a Dios. Y ese es el punto, el último consejo que te quiero dar. Una vez que tú te vuelcas a Dios, te enfocas en Dios, una vez que le dices, Dios, estoy quebrado, quiero un nuevo comienzo en ti, ayúdame. Una vez que dices, hago el compromiso que no me voy a rendir, que voy a tener un nuevo comienzo y voy a salir del hoyo donde estoy, emocional, espiritual, relacional, el hoyo en el que ha caído mi familia no está bien, tenemos que salir de ahí. Una vez que haces ese compromiso, reflexionas, corriges rumbo, aunque te vuelvas a tropezar, vuelves a corregir, vuelves a pedir perdón a Dios y a la gente y te levantas, pero estás intentándolo. Comienzas donde estás, comienzas ya, das el paso más fácil que puedes dar y regresas a los principios básicos. Alguien que antes corría y se lastimó el pie, tienen que empezar caminando, ¿no? ¿Cuál es el principio básico para correr? Pues aprende a caminar, hermano, lo primero. ¿No? ¿Que te duele? Pues sí, pero aprendes a caminar, aprendes a tener confianza en una relación, a hacer amistades, involucrarte en un grupo de vida, involucrarte en servir a Dios, salir con amigas, amigos cristianos si estás pasando por soledad, involucrarte en el servicio a Dios. Regresa a los principios básicos, lo elemental, darte los buenos días como esposo, pregúntale cómo estás, cómo te fue. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que ir a Hawái unas vacaciones? No, empieza a comunicarte todos los días con amabilidad y no con gritos. Todos los días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Sin necesidad de estar, ¿qué? ¿A ti qué te importa? ¿No? Y la gente respondiéndose mal. Regresa a los principios básicos. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Les pido si me acompañan leyéndolo, les va a ayudar a leerlo, reflexiónenlo. Mira qué exhortación dice. Busquemos la manera de animarnos unos a otros, a tener amor y a hacer el bien. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. ¿Qué les pedía Dios a ellos para comenzar a mantenerse firme en la fe en medio de los desánimos, de la apostasía, de la confusión que había en sus corazones? Parte de comenzar con Dios era
Busca la manera de servir a Dios, de animar a otros. Porque a veces queremos que nos animen, pero nosotros no animamos a nadie y estamos en el hoyo y no hacemos nada, ¿no? Y a veces es que nadie me saludó y tú saludaste a los demás, no, tampoco. Pues entonces, ¿de qué te quejas? Si tú no estás saludando, te quejas de que no te saludaron, te estás criticando a ti misma, a ti mismo, ¿no? O sea, si el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Quieres relaciones sanas? Pues comienza tú sonriendo y saludando a los demás. Sé el cambio que tú quieres ver en otros, ¿sí? Pues busquemos la manera de animarnos unos a otros. O dice que los pastores los animen, dice allí. No, ¿quiénes se tienen que animar unos a otros? Todos, unos a otros, la congregación como hijos de Dios. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos. Hello, eso para mucha gente en nuestros tiempos. El congregarte, dígame, ¿cuántos de ustedes están siendo edificados en este mensaje? Amén. ¿Valió la pena venir o no? Sí, porque Dios nos da a través de su palabra dirección para vivir vidas que son vidas de bendición y de éxito. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario congregarse. Dice que nos animemos unos a otros y que nos animemos al amor y a las buenas obras, a hacer el bien. ¿Cómo puedes animar a alguien? Estaba platicando el otro día con un joven aquí en la iglesia que tiene 14 años. Al terminarse el servicio, por cierto, a veces estamos saliendo más temprano porque tenemos que dejar aquí todo limpio en nuestro nuevo lugar en cierto horario, pero si usted quiere conectarse, conéctese allá, sobre todo ahora en el verano, pueden platicar afuera, conectarse, ¿cómo están? Y platicaba con este jovencito y me dio mucho gusto ver cómo estaba él en su vida. Le dije, ¿qué edad tienes? 14. Y le estaba platicando, yo también entregué mi vida a Cristo cuando tenía 14 años, leyendo el Evangelio de Juan y estuve platicándole un poco, interesándome un poco en su vida. ¿Por qué? Porque me importa su vida. Y creo que Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas. De repente vemos un jovencito, ahí está el jovencito, ¿no? Y los niños, ahí está el escuincle, el chamaco, ¿no? Es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y puede ser hasta una persona anciana, grande, interesarte en su vida. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando servimos a Dios, cuando trabajamos para Dios, Dios trabaja en nosotros. La mejor forma de ser libre de tu soledad o y es válido, somos humanos, necesitamos conexión con otros y a veces podemos pasar por momentos de soledad, pero Dios nos da respuesta y nos da salida y pone en nuestro camino personas. Y te aseguro una cosa, si tú le pides a Dios, Señor, dame una buena amiga en Cristo, un buen amigo en Cristo, Señor, o dame la oportunidad de rehacer mi vida porque soy soltero, porque soy soltera, Dios va a escuchar tus oraciones si tú vives conforme a su voluntad, pero tienes que ser fiel en lo poco. El que poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero a veces no somos fieles con Dios en lo poco y no servimos a Dios, ni Dios nos da lo que anhelamos porque no hemos sido fieles en lo poco. Y eso se aplica en todo, en finanzas, en tu servicio a Dios, en tus talentos. Al que tiene le será dado y al que no tiene, porque no le interesa aún lo que tiene, le será quitado, dice Cristo, ¿verdad? Entonces es importante servir porque cuando servimos, Dios trabaja en nuestras vidas y nos damos cuenta que la vida no se trata solo de nosotros y que hay gozo en servir a otros, en interesarte por otros. Comienza en lo básico, en lo más pequeño. Empieza donde estás, dando pequeños pasos en la dirección correcta. No bajes tu compromiso con Dios aun cuando estés desanimado, porque es a Dios a quien servimos. Y dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiremos la recompensa. Hay que servirle al Señor. Enfócate en lo que más importa. Reúnete con otros creyentes, es lo que dice el pasaje. Yo les animo a congregarse, a estar en un grupo de vida si no conoces uno, tomar los estudios de integración. Comienzan en nuestra iglesia en septiembre con mi esposa. Son estudios súper bellos que te dan la esencia de qué es la vida cristiana. Mientras continúas además en un grupo de vida, aprende a servir a Dios. Necesitas dar, necesitas contribuir algo a la vida de los demás. Si yo te preguntara ahora, ¿de qué manera tú estás contribuyendo a la vida de otros? ¿Qué me responderías? ¿Cómo tu vida está contribuyendo algo a la vida de otros? Ahí está el secreto muchas veces de volver a comenzar en Dios y de volver a experimentar que Dios usa nuestras vidas y que Dios nos da gozo cuando servimos. Yo te animo a que te analices de qué manera tu vida está contribuyendo o de qué manera, si no lo estás haciendo, puedes comenzar hoy, esta semana, a contribuir a la vida de otros. Puede ser un saludo, interesarte en alguien, orar por alguien, hablarle a alguien de Jesús. Necesitas dar y nuestra pequeña contribución en las manos de Dios es grande en las manos de Dios. Hermanos, cuando pasamos por desánimos, por hoyos así en nuestras vidas,
Satanás va a tratar de destruir la obra de Dios. Dice la Biblia que tenemos un enemigo de nuestras almas, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones del aire, de maldad. Y la realidad es que Satanás quiere quitar la semilla de nuestro corazón. A veces Satanás va a usar malos ejemplos en iglesias, ejemplos de cristianos que te quedaron mal, que te sentiste defraudado, traicionado en tu confianza. Y Satanás va a tratar de usar tribulaciones, pruebas, y tenemos que entender que vamos a pasarlas, vamos a ver malos ejemplos, la gente nos va a fallar, vamos a veces desanimarnos, pero no dejes que eso te robe la alegría y el propósito que Dios tiene para tu vida. Hermanos, es muy importante dejarle que el Señor cumpla su propósito de nosotros. Me encanta esta oración de Jesús que dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús fue traicionado por Pedro, por Judas fue traicionado, por Pedro fue negado, sus discípulos se desparramaron y corrieron, pasó maldad, fue escupido, fue golpeado, pero él sabía que él tenía una obra que cumplir y podía decir: Padre, te he glorificado en la tierra. ¿De qué manera glorificamos a Dios? Terminando la obra que me diste que hiciera. ¿Qué obra te dio Dios a ti? ¿Cómo quiere Dios usar tu vida? Tú sabes que eso queremos llegar a que un día Jesús nos diga: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo sé que Dios me ha llamado a enseñar su palabra, que Dios me ha llamado a caminar con Él, a ser humilde como un siervo suyo y un líder, sabiendo que separados de Dios nada somos, sabiendo que yo lo necesito. Dios me ha llamado a hacer ánimo cuando platico con las personas, a orar por las personas. Me ha llamado a compartirle. Yo estoy viviendo en ese propósito de Dios y eso da gozo a nuestra vida, porque sé que estoy cumpliendo lo que Dios me llamó a hacer. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Que llegue tu vida, que digas un día que tú digas: estoy cumpliendo mi propósito. Estoy teniendo un nuevo comienzo, sobrepasando desánimos, sobrepasando dificultades. Pero Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en nuestro matrimonio, haz tu obra en nuestra familia. Y hermanos, ese es mi deseo para ustedes como iglesia, que vivan en la libertad del Señor Jesucristo, en la libertad de la paz que Él da. ¿Sabes que en el libro de Ageo hay un pasaje muy bonito? Lo quiero poner brevemente. Mira lo que decía Ageo. Dios les dijo: reconstruyan su casa. Y hoy Dios te está diciendo: reconstruye tu vida, reconstruye tu vida espiritual, reconstruye tu ministerio, reconstruye, sé parte de lo que Dios va a hacer en la iglesia. Ageo les dijo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primero? El templo de Salomón, hermosísimo. El pueblo se alejó de Dios y llegaron los babilonios y destruyeron todo Jerusalén, el templo en ruinas. Y Dios les dijo: levanten mi templo. No, es que estamos muy ocupados en nuestras casas y adornándolas. Y dice: ok, pero mi templo lo han descuidado. Por eso es que no prosperan en sus cultivos, en sus vidas. Y el pueblo agarró la onda, como decimos, y se puso a trabajar en la obra de Dios. Y a veces así pasa, comenzamos a agarrar nuestra vida en pedazos y decir: ok, Señor, voy a dar los primeros pasitos de confiar en ti nuevamente, de volver a comenzar nuevamente. Y decimos: es que esto no se compara a lo que alguna vez tuve, ¿no? a lo que alguna vez fui en Dios, a lo que alguna vez fue nuestra familia, a lo que alguna vez fue nuestra iglesia. Y dice: ¿cómo lo ven ahora tal como está? No es como nada ante sus ojos. A veces sentimos que no estamos avanzando mucho, estamos dando vueltas. Y mira lo que Dios dice al pueblo: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, tú el líder, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, el sumo sacerdote, y esfuércense, ¿quiénes? Todos ustedes, el pueblo del Señor, pueblo de la tierra, declara el Señor. ¿Y qué hay que hacer? Trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. ¿Cuántos quieren recibir un nuevo comienzo de bendición en su vida? Una sanidad de Dios en algún área emocional, espiritual, ministerial. Amén. Muchos de nosotros. ¿Sabes una cosa? Te va a costar trabajo. No es una varita mágica que llegas y le dices: Dios, hazme una persona menos chismosa y menos criticona. ¡Pum! Salí de la oración y ya no doy ni un chisme. No, te tienes que callar la boca y cerrar y decir: ok, tengo algo con alguien, voy y lo hablo. Cuido que la lengua es un mundo de maldad, ¿sí? No es que, ay, tengo un carácter tremendo. Hasta me regalaron una lamparita. ¿Para qué? Para que guardara el genio, ¿sí? Tengo un carácter tremendo.
y oré a Dios y ya soy la persona más dócil del mundo. No, requiere orar al Señor, someter ese carácter a Cristo, pedir perdón a Dios y a la gente que ofendes, pensar las cosas, cambiar, reflexionar, cambiar tu forma de interactuar. Tener un buen matrimonio no es fácil, requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. Tener una vida entregada a Dios no es fácil, requiere confiar en Dios. Decirle, Dios, mi vida es tuya, te sirvo con mis recursos, te sirvo con mis talentos, te sirvo con mi vida. Hacer tiempo para ir a visitar o ayudar o hablar con alguien toma tiempo. Si quieres tener un nuevo comienzo, te va a costar trabajo, pero comienza donde estás con las cosas básicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque no estás sola, no estás solo. Y mira lo que dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Si tienes temor, Dios está con nosotros. Y al final, el verso 9 de este templo que estaban reconstruyendo, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. ¿Qué pensarías si Dios te dice eso de tu familia o de tu vida? Tu vida, hijo, tu vida, hija. La gloria mía va a ser más grande en la obra que voy a hacer en tu vida en los siguientes meses adelante que todo lo que fue antes. Y la paz mía estará en tu familia y en tu hogar. La paz mía estará en tu iglesia. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzarse y trabajar. Comienza otra vez. ¿Cómo volvemos a empezar cuando el camino ha sido difícil? Número 1, enfócate en Dios, no en las circunstancias. Número 2, haz un compromiso de perseverar basado en las convicciones, no en tus emociones. Número 3, reflexiona y corrige lo que tienes que corregir. 4, comienza donde estás. No esperes que hasta que se dé el día nublado y salga el arco iris y me echen y están los angelitos volando y las mariposas, entonces voy a servir a Dios y entonces voy a cambiar y entonces voy a salir de mi depresión. Nunca va a pasar. Comienza donde estás, comienza ya, ahora, porque Dios está contigo. Y regresa a los principios básicos. Comienza dando los pasos con muletas, aunque te duelan, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y vas a ver que Dios va a fortalecer esa pierna, ese músculo. Y vas a empezar a vivir en la victoria que el Señor da a sus hijos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Si Dios habló a nuestro corazón, digámosle, Dios, te necesito en mi vida con todo mi corazón. Señor, quiero tener un nuevo comienzo. Quiero volver a empezar para que tú hagas la obra en mi vida, en mi corazón, Señor. Si Dios habló a tu corazón y tú quieres venir al altar, venir aquí enfrente, pararte y venir a orar aquí al frente, decirle, Dios, puedes ser de pie o puedes ponerte en una esquina en tus rodillas, como tú te sientas más cómodo. Decirle, Dios, este mensaje fue para mí, Señor, y yo necesito volver a empezar. No sé cómo, Señor, no sé el camino, porque no es claro, pero sí sé, Señor, que tengo que dar los siguientes pasos, que ya sé cuáles son conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, restáurame. Si Dios habló a tu corazón, tomemos 3-5 minutos para Dios, o ponte de pie en tu lugar con valentía y dile, Señor, aquí está mi vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Ora ahí en tu lugar, dile, Señor, ayúdame a reflexionar en lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Dame, Señor, un nuevo comienzo. Ayúdame a sanar mi alma, mi corazón. Y si hay una persona entre nosotros que tú nunca has entregado tu vida, tu corazón a Cristo Jesús como tu Salvador, y tú dices, pastor, yo quiero esa nueva vida que Dios da, que Cristo vino a morir por mis pecados para darme vida, yo quiero hoy creer en Él y darle mi corazón. Si hay una persona valiente que dice, yo soy esa persona que quiero a Jesús en mi vida, te voy a pedir que ahí en tu lugar te pongas de pie, que al final podamos orar por ti y orar por ti, guiarte en una oración y darte la bienvenida a la familia de la fe. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús para seguirle, para recibirle como su Salvador, su Señor? Estamos para servirte al final. Te animo a que te acerques con nosotros. Será para nosotros un privilegio poder orar por ti. Padre, gracias por estas preciosas vidas de tus hijos e hijas que desean tu ayuda para volver a comenzar, Señor, haciendo tu voluntad,
Señor, queremos mantenernos firmes en la fe, sin menguar, Señor. Cumplir el llamado que tú nos has dado. Danos la fortaleza para poder dar los pasos, aunque duelan, Señor, en la dirección correcta. Gracias por tu preciosa iglesia, por la cual diste tu sangre y tu vida. Llévanos a más, Señor. Ayúdanos a servirte, a compartir con gente que no te conoce tu mensaje. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, amén.